Continuando con el curso de JavaScript, en esta oportunidad vamos a ver las matrices. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, recordando a los vectores, son estructuras que pueden almacenar en diferentes posiciones ordenadas un determinado valor. En este caso vamos a utilizar un vector, pero en cada una de sus posiciones vamos a almacenar otro vector. Muy bien. Eso hace que nosotros tengamos una estructura en dos dimensiones, o en términos más sencillos, una especie de tabla que tiene filas y columnas. Por ejemplo, imaginemos que esto de acá es un vector que tiene la posición 0 y la posición 1. Ahora esta línea de acá igual es otro vector que tiene la posición 0 y la posición 1. Y este de aquí también es otro vector con sus dos posiciones. Pero cada uno de estos vectores están dentro de otro vector. Muy bien, un vector más grande, o también podríamos denominar el vector contenedor, que en la posición 0 está agarrando a este vector, en la posición 1 a otro vector y en la posición 2 a otro vector. Muy bien. Básicamente de eso es lo que trata las matrices. En este caso podemos almacenar más valores y podemos acceder a ellos por medio de su posición en el primer vector y la posición en el segundo vector. Bueno, para entender mejor vamos a abrir la carpetita de proyecto, el archivo index.html, y dentro de la etiqueta script vamos a declarar una matriz. Entonces nosotros haríamos m de matriz, se va a declarar primero como un vector, ¿ok? Esto vendría a ser un vector. Pero dentro de este vector yo voy a tener tres vectores. Aquí el 1, aquí otro y aquí otro. Ahora dentro del primer vector yo voy a insertar el 1 y también el 2. En el segundo vector vamos a insertar el 3 y el 4. Y en el tercer vector vamos a insertar el 5 y el 6. ¿Ok? En este caso hemos instanciado una matriz. Muy bien, a esto se denomina matriz. ¿Cómo puedo saber el contenido de la matriz? Simplemente podemos hacer un alert y aquí podríamos, de la forma más sencilla, colocar m. Muy bien. Y de esa forma podríamos ver todos estos valores, pero en una línea. A ver, vamos a ejecutar. Ahí está, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Pero si nosotros queremos acceder a cada uno de estos elementos por medio de sus posiciones, ya tendríamos que hacer lo siguiente. Ingreso al primer vector en la posición 0, me estoy refiriendo a todo esto de aquí, y recordemos que ahí dentro hay otro vector, entonces hacemos otra vuelta a los corchetes y seleccionamos a 0 también. En este caso, ¿qué elemento nos daría como valor? El número 1. Muy bien. Ahora, si yo accedo al elemento 1, aquí ya vendría a ser el 2. Entonces, vemos aquí el 2. Ok, entonces de esa forma podríamos trabajar. Ahora, recuerden que en este vector, en cada posición también hay un vector. Eso quiere decir que esto de aquí tiene la propiedad length, ¿verdad? Tiene la propiedad length. En este caso sería 3. Pero cada uno de los vectores que está dentro, por ejemplo el que está en posición 0, también tiene length, o sea, el tamaño de este vector. Eso sería 2. Muy bien, eso es importante destacar. Ahora, ¿cómo nosotros llenaríamos un vector que es de tamaño nm, o la cantidad de filas que le quisiéramos dar y la cantidad de columnas que le quisiéramos dar? Muy bien, para eso haríamos lo siguiente. Tengo que pedir al usuario cuántas filas quiere que tenga el vector, o mejor dicho, la matriz. En este caso yo pondría el número de filas va a ser igual a un prompt. Ya que digamos, inserte número de filas.
Y también vamos a pedir número de columnas. Y eso va a ser número de columnas, NC. Muy bien. Aquí ya tenemos dos variables. Ahora, vamos a tener que instanciar la matriz. Y para eso vamos a ayudarnos de un for. De un for que va a recoger con una variable f que va a empezar en 0. Esta f tiene que ser menor a la cantidad de filas o al número de filas. Y la f va a incrementar de 1 en 1. ¿Ok? Y fíjense, en la primera parte yo voy a decir que la matriz va a ser igual a un vector. ¿Ok? Pero recuerden que si dentro del vector vamos a tener, por ejemplo, 3 columnas, entonces tenemos que declarar 3 vectores dentro de él. Ahora, si aquí dice que va a tener 10 columnas, entonces tenemos que declarar 10 vectores dentro de él. Entonces, para hacer eso, nosotros simplemente decimos acá, m en la posición f va a ser igual a un vector. ¿Ok? Muy bien. Con esto de acá ya estaríamos declarando el vector padre o el vector contenedor y cada uno de los vectores que va a utilizar dentro de este vector. Una vez ya tengamos bien declarado nuestra matriz, ya podríamos decir aquí, por medio de otro for, una f que empiece en 0 también, esa f que no sea, que sea menor que el número de filas, y f que incremente en 1 en 1. Y dentro de este for, otro for para las columnas que empiece en 0 también. Las columnas tienen que ser menor a al número de columnas. Y la columna tiene que incrementar de 1 en 1. De esta forma. ¿Ok? Y aquí nosotros insertaríamos el valor a una posición de la matriz. Por ejemplo, m en la fila f, en la columna C, recuerden que f va a estar empezando en 0 y va a incrementar de 1 en 1. Y C también va a estar empezando en 0 y va a incrementar de 1 en 1. Le vamos a dar el valor de 1, podríamos decir. Muy bien, el valor de 1. Con 1 vamos a llenar toda la matriz. Entonces aquí para ver realmente cómo está funcionando, vamos a colocar un alert. Y luego vamos a colocar aquí m, que sería la matriz, para ver. Muy bien. A ver, actualizamos. Nos pide el número de filas, yo voy a decir 2. Y también nos pide el número de columnas, yo voy a decir 2. 2 por 2 son 4. Muy bien, entonces nos va a mostrar 4. Estos dos serían del primer vector y estos dos serían del segundo vector. Entonces nos ha pedido 4. Pero si hacemos clic, volvemos a ejecutar esto. Y aquí si pongo 5 en filas y 5 en columnas, ya nos va a mostrar 25 valores. Y de estos 25, los primeros 5 son del primer vector, los otros 5 son del segundo, los otros 5 son del tercero, del cuarto y del quinto vector. De esa forma estaría almacenando la información. ¿Ok? Bueno, si desean también pueden pedir valores al usuario con un prompt. De esta forma. Y aquí pueden decir inserte valor. Guardamos, actualizamos. Cantidad de filas. Para que me pida pocos valores, yo voy a decir que tenga 2 filas y 3 columnas. Muy bien, 2 por 3. En total nos va a pedir 6 valores. El primer valor voy a poner el número 10. Segundo, el 20, 30, 40, 50 y el último 60. Entonces nos va a mostrar esto de acá. Estos dos vendrían a ser, o mejor dicho, estos 3 valores vendrían a ser el primer vector y estos de aquí vendrían a ser el segundo vector. ¿Ok? Ahora, si no desean mostrar el vector de esta forma, también pueden utilizar una estructura doble, como hemos visto en el llenado. Así. Ya, y obviamente aquí, en vez de pedir un valor, nosotros vamos a mostrar un valor. Entonces aquí podemos colocar dentro de un alert. Ok, dentro de un alert. Para que podamos mostrar cada uno de los elementos. Guardamos, actualizamos. Cantidad de filas, 2. Cantidad de columnas, 2. Nos va a pedir 4 valores. El primer valor yo voy a colocar
10, el segundo 20, tercero 30 y el último 40. Y automáticamente se guarda y nos muestra el primer valor: 10, 20, 30 y 40. ¿Ok? Entonces de esa forma estamos aquí instanciando la matriz. Aquí estamos llenando la matriz y aquí estamos mostrando cada uno de sus valores de la matriz.